Benaduf es el antiguo nombre árabe de la localidad valenciana de Villar del Arzobispo, a cuyos orígenes se remontan las excelencias de una de las más apreciadas cerámicas hispano-moriscas. La originalidad de su alfarería continúa destacando entre las artesanías del barro. La alfarería de José López de Villar ha recibido con gusto la llegada de la tecnología apropiada que libera de los trabajos más pesados. Desde las máquinas que completan el moldeado de las piezas básicas en menos tiempo, a las que facilitan la preparación del barro con las dimensiones requeridas. Ya no es como se hacía antes, que se empezaba a trabajar desde una pieza de barro maciza. Entonces esto le da la vacía y le deja el grosor y la altura de la pieza que se va a hacer. El barro arcilloso es la materia prima con la que se elaboran todos los objetos de la cacharrería. Para trabajar con él debe estar blando y manejable. Cipriano va a modelar un macetero con las principales herramientas del alfarero, sus manos, utilizando simplemente una medida, un trapo, agua y una caña. ¿Ves? Esto es una caña normal, lo que pasa es que está partida por el medio. A ritmo de los giros del torno, el alfarero va alisando la capa exterior del macetero. Con el rodillo decora la superficie para embellecer el acabado. El pequeño listón de madera llamado medida le indica que la pieza cumple el tamaño deseado. Un agujero en la parte inferior a modo de desagüe y las muescas de los bordes completan el modelado del macetero. A este joven alfarero de Villar del Arzobispo le anteceden 4 generaciones artesanas, de las que José ha heredado las huellas de la experiencia. De toda la vida estoy aquí. Desde que nací, que estoy con el barro. No he hecho otra cosa otro oficio en toda mi vida. El modelado es la primera fase de todas las piezas. Mira, esto es un alambre y lleva 2 trozos de trapo para que no se resbale, y ahora se hace esto así. Carmen decora las macetas, que ya se han secado un poco, labrando los ornatos de la greca y las muescas en el reborde. Le da la vuelta y déjala ahí. Se le da la vuelta y se quita este. Pues ahora vamos a pasar a darle forma. Se coge un punzón, hace un agujerito. Ahora que hace falta tener más dominio del barro, que en el torno eléctrico pues no hace falta que te muevas para nada, no es que mantener el equilibrio y hacerlo bien, pero en el de pie tienes que llevar todo al compás, los pies, las manos. Ya tenemos la maceta. Esta ahora falta, estamos a rayarla y ponerla al repié. Un sencillo alambre es toda la herramienta que usa Carmen para decorar la cara vista del macetero, con unos motivos geométricos. Vale, pues ahora se coloca esta pieza ahí encima. Y esta es la tercera y última fase. Ahora la medimos. Tiene la medida. Esta ya está terminada completamente. Ahora de aquí a pasar al secadero ya. Pues ahora vamos a empezar a hacer una pella para sacar la boca de los cántaros y la asa y el pico y todo lo que del botijo. Ahora vamos a amasarlo para que se unifique bien unificado. Unir y apretar el barro con consistencia formando una pella es una de las tareas que más esfuerzo físico requiere en la alfarería. Entre las vasijas de barro hay una que hasta hace poco tiempo estuvo presente en todos los hogares para aliviar la sed con agua fresca, el botijo.
Es el barro que dócil es. No se deja hacer lo que quieres. Su inconfundible figura la determinan 3 elementos. El asa en la parte superior, el pitón o pico en un lateral, por donde sale el chorro que bebemos, y en el otro lateral, la boca, por donde se rellena el agua. Y ya está terminado. Y ahora a ver si hacemos un cántaro del culo estrecho. 2 discos unidos por un eje vertical forman el torno de alfarero. José mueve con el pie el disco inferior, regulando a velocidad uniforme el giro del torno. En el obrador se tornean cántaros de varios tipos, diferenciándose por la estrechura del pie, la anchura del cuerpo y la mayor o menor abertura de la boca. Se pega bien al molde. Y ahora vamos a hacer la boca del cántaro. José modela los accesorios del cántaro a partir de una pella cónica de barro. Las bocas de los cántaros son iguales al salir del torneado. Será al colocarlas en los cuerpos de sus respectivas vasijas cuando cambien de forma. La alzada de la boca es una de las características que diferencia el cántaro de la cántara. La otra es la forma y disposición de las asas. El alfarero modela los pedazos de barro que conformarán las asas a partir de otra pella. Esta mezcla arcillosa ha de tener cierta dureza para que se pueda acoplar a los cántaros. Ahora se pega y ahora se va trabajando y ahora hay que darle la curva. La colocación de las asas es el último accesorio que reciben los cántaros antes de pasar al secadero. Durante el moldeado, los cántaros adquieren consistencia conforme se va secando el barro. Terminadas las piezas, necesitan una desecación al aire libre para que cuaje definitivamente la masa arcillosa. La porosidad de la arcilla permite que los líquidos se filtren. Para reducir esa capacidad de contraer y dilatar, los alfareros aplican una capa impermeable de barniz. Esta operación se denomina vidriado y en billar se decora con las chorreras y el color azulado que tras hornear se convierte en el verde característico de la zona. Se deja escurrir un poco. Los hornos horizontales son los apropiados para la cocción. Y ahora pues vamos a poner unos ladrillos reflectarios para que aguanten ahí el calor con un barro especial para que no se vaya el calor del horno por la puerta esta. Estos alfareros utilizan ladrillos recubiertos con una mezcla de barro y ceniza, puesto que cierran herméticamente la puerta del horno. Las piezas están ubicadas en la cámara que termina en forma de bóveda. Unos agujeros en la pared distribuirán el calor generado en el hogar durante las 18 horas que dura la cocción. Como va el fuego por bajo, pues es encenderlo y poco a poco ir calentándolo hasta que llegue a la temperatura de los 900 a 1000 grados. Vamos a proceder a colocar un carbón de remucha de olivera y unos palos más gruesos para encender el horno. El encendido en el hogar del horno genera el calor, que se transmite a la cámara a través de unas pequeñas aberturas situadas en la bóveda. Se va cociendo. Y ahora ya lo tenemos el horno encendido. Y así pronto prende todo.
José tapa el horno para ralentizar el efecto de arder la leña y así evitar que la acción del calor quiebre las piezas. La combustión produce unos gases que, de no tener vía libre, harían estallar el horno. Estos orificios de escape reciben el nombre de respiraderos. Durante 4 o 5 horas, el horno ha cogido temple. Esta expresión nos indica que la temperatura interior empieza a alcanzar los grados necesarios para la cocción. Al girar el fuego, eso normalmente ahora él solo se va consumiendo poco a poco, y cuando ya se ve que ya casi no queda llama, entonces hay que ir añadiendo otra vez leña para que no vaya perdiendo calor. A los trozos pequeños de leña que iniciaron el encendido le sustituyen troncos de mayor envergadura que mantendrán los 1000 grados que se precisan. El horno trabaja a pleno rendimiento y las corrientes de aire representan la respiración del fuego entrecortada por el esfuerzo. Bueno, pues ahora ya estamos llegando al final de la cocción y lleva aproximadamente 16 horas. Cuando el alfarero considera que la cocción ha terminado, cierra y tapia la boca del horno para que se enfríe poco a poco y a los 2 o 3 días se puedan extraer las piezas. Cuando el horno se ha enfriado, hay que desenhornar. José deshace el entapiado de ladrillos refractarios y comprueba el resultado de la cocción. Como estaba bien seco el material, el fuego, mirad cómo lo ha hecho. Entre los defectos más comunes por la acción del calor están las taras del barniz, que se resquebraja o se pega en aquellas piezas que se tocan entre sí. Aunque la experiencia suele encontrar soluciones a dichos problemas. Esto sin barniz lo sueles colocar a la pared del horno o en el sitio donde va el fuego directo y así ya no se come el baño que lleva. Todos estos utensilios caseros, elaborados con barro cocido, fueron perfeccionándose más y más, hasta convertir el oficio en un arte. Un arte que en el taller alfarero de José López, en Villar del Arzobispo, sigue imprimiendo las formas y los colores característicos de su tradición artesana. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.